Bueno, vamos a continuar con esta segunda parte del curso de la clase 11. Bien, entonces, como veníamos viendo hasta acá, íbamos a trabajar con nuestra pantalla LCD de 16 columnas por 2 filas. Acá en pantalla le mostramos lo que vamos a tener disponible en el Tinkercad para poder simular. Bien, como ven ahí arriba, o sea, cuando tengamos una pantalla LCD que compremos, va a ser más o menos en este formato y va a tener todas las conexiones ahí arriba para poder realizarlas. Vamos a ir viendo qué son cada uno de esos pines para poder ir conectando, ¿no? Entonces, empezando acá desde la izquierda, vamos a tener el primero de todos, GND, que ya lo conocemos, que es el ground o la referencia o masa, depende cómo lo llamemos, que son los 0 voltios. Después al lado tenemos VCC, que acá hay que prestar particular atención y estar seguros de cuál es el modelo que tenemos de pantalla, que digamos, eh, estos pines que les estoy mostrando es de esta en particular, pero más o menos para todas las pantallas son iguales. Eh, Todas las pantallas tienen un pin parecido que hace lo mismo. Bueno, en este caso, con BCC hay que tener particular atención en mostrar, en asegurarse, digamos, de qué tensión es la placa. Por ejemplo, tenemos una pantalla de algunas que se manejan con 5 voltios y otras de 3,3. En eso hay que tener mucho cuidado porque si a la de 3,3 le conectamos 5, perdimos la placa. Por lo general se queman y hay que ver si se pueden llegar a reparar, digamos. Pero por lo general son de 5, la que vamos a utilizar nosotros es de 5 acá. Que bueno. Después tenemos una pantalla, un pin que dice BO, que es para regular el contraste de la pantalla. Eso por lo general lo que hacemos es conectarle a un potenciómetro, o sea, conectamos el potenciómetro con los extremos a una VCC y el otro a masa, y el pin de BO conectamos al pin del medio, entonces ahí podemos regular una tensión de BO que es el que nos va a regular el contraste de la pantalla. Bien, después tenemos un pin, el cuarto pin que dice RS, que es este que está aquí. Bien, el RS sirve para que el micro le indique a la pantalla LCD si lo que le está enviando va a ser datos de control o datos para imprimir, ¿sí? Ese pin RS tiene que estar conectado a un pin digital y esto lo va a manejar la librería. Fíjense ustedes que digamos la velocidad que va trabajando esto en este pin lo va poniendo en alto o en bajo a medida que va recibiendo datos la placa para saber si es dato de control o datos para mostrar. Todo esto lo maneja la librería, así que no se preocupen, pero simplemente hay que saber que existe. Después hay un pin que dice RW. Bien, este pin RW también es para enviar datos a la pantalla LCD. Son todos pin de control, digamos, para utilizar la pantalla. Después hay un pin de el quinto, no, a ver, 1, 2, 3, 4, el sexto, que tiene una E, en algunos puede aparecer como EN, que es el Enable, que también sirve para, eh, para habilitar o deshabilitar la pantalla. Después tenemos el pin desde el 0 al 7, que son los pines de datos. Por lo general se pueden utilizar los 8 con 4 pines de datos también funciona, solo que un poquitito más lento, pero como tenemos en el Arduino 1 no tenemos tantos pines disponibles de digitales, con 4 funciona bastante bien. Solo probé con un Arduino 1 y anda bien. Así que acá tenemos estos pines son de los datos.
la comunicación que hace esto, fíjense que con estos 4 pines que están acá, van haciendo combinaciones de 1 y 0, y cuando llega un dato acá, lo que a través de estos pines que les mostraba de RS, RW y Enable, sabe qué hacer con estos datos. Entonces la forma de trabajar es como que el micro le manda unos datos acá, y en base a lo que está acá sabe qué va a hacer. Y así va trabajando esto a una velocidad muy rápida, que de esa forma es como controla lo que se ve en la pantalla. Toda esa lógica es lo que le decíamos, que tiene que haber una librería que ya esté hecho con esto, porque si no, imagínense ustedes el tiempo que nos demandaría si nosotros tenemos que crear una función que diga, bueno, a ver, primero voy a mandar, no sé, 1, 0, 0, 1 en estos 4 pines, y a su vez que controle si RS está en tal valor y RW en tal valor y Enable en tal valor, que haga tal cosa, y así sucesivamente. Es como muy laborioso todo eso. Entonces lo más fácil para esto es que tengamos el hardware con una librería asociada, y mediante la librería poder trabajarlo. Esta es la flexibilidad que nos da Arduino, de poder manejar a través de las librerías distintos hardware, y poder manejar esto que es bastante complejo, digamos, el funcionamiento, resumirlo a simplemente tener una función que, que nos pueda decir, si yo quiero imprimir, no sé, hola en los primeros 4 caracteres, poder usar una función de imprimir por la pantalla y que aparezca el hola, y nosotros nos desentendemos de toda la lógica que lleva esto de acá. Simplemente tenemos que inicializarlo, ver que esté bien conectado, y de esa forma ya lo podemos trabajar. No sé si queda alguna duda, una pregunta hasta acá, si no seguimos. Bien. Bueno, entonces, esta conexión en el Tinkercad se va a ver algo parecido a esto. Si vemos ahí, tenemos acá los 5 voltios y GND de la, de la placa. Los conectamos al bus de alimentación. Hacemos los puentes para tener en los dos lados por las dudas. Y bueno, si ven acá el GND, que era el primer punto, está a masa, VCC a positivo, VO a un potenciómetro para controlar el contraste, RW a masa, y el enable ya a un pin digital. También el RS a otro pin digital. Y luego acá tenemos los 4 pines de datos que conectamos desde el DB7 al 4. Y después hay unos 2 pines que no les comenté, que son los pines del backlight. Si lo vemos de cerca, estos dos que dicen LED, estos son un ánodo y un cátodo de un LED. Entonces ese LED es el que maneja la luz de fondo de, de esta pantalla. Entonces, regulando la intensidad de esa luz de fondo y regulando el contraste, es como vamos a poder hacer que se vea bien nuestra pantalla. Entonces, por lo general, esto como es un LED, lo que hacemos es conectarle una resistencia, por ejemplo, de 220. Este es el cátodo. Entonces viene por acá, pasa por la resistencia, y el ánodo va al negativo. Esa es una forma de conectar. También puede ir un potenciómetro ahí para poder regular, pero fíjense que si vamos a poner un potenciómetro, siempre tiene que tener una resistencia en serie para no llegar a los extremos de conectarlo directo a VCC, porque ahí podría llegar a quemarse también el LED de fondo. Pero bueno, con una resistencia de 220 funciona bastante bien. Eso también va a depender de cuando armemos nuestro hardware, si armamos uno real, digamos, no simulado, en dónde se vaya a usar, qué luz haya en el exterior, digamos. A veces necesitas más o menos retroiluminación. Bien, entonces hasta acá lo que vimos es cómo conectar el hardware. Esta conexión que estamos viendo en pantalla es la que está ya predefinida en el Tinkercad, y se puede
se puede usar así, ya lo vamos a ver, pero lo importante es siempre identificar en dónde están conectados estos pines, el RS, el enable y los de datos, porque en base a eso es como lo vamos a usar. Bueno, entonces vamos a ver ahora cómo utilizamos la librería. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Acá preguntan si no demanda mucha corriente del Arduino. Bien, es una buena pregunta para saber si va a encender. Solamente para para encender la pantalla, no estoy seguro ahora cuánto es que consume, pero sé que lo puede encender. Pero si vamos a conectar muchas más cosas al Arduino, por ahí sí es preferible poder usar una fuente externa. Muy buena la pregunta. Ahora vamos a buscar bien la hoja de datos. No tengo el número exacto de cuánta corriente consume, pero sé que no es tanta. O sea, como eh, para prender la, la pantalla de algunos LED funciona. Bien. ¿Alguna otra pregunta en cuanto al hardware? Bien. Bueno, entonces, hasta acá vimos cómo funciona. Sabemos que le vamos a tener que mandar unos datos a la placa por por los pines de datos y unos pines de control que son los que van a manejar la lógica, digamos. Todo esto lo va a hacer una librería que es la Liquid Crystal, que la vamos a ver ahora. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer para trabajar con la librería es cuando en el setup, cuando estamos inicializando, vamos a tener que crear un objeto, un tipo, una variable, digamos, que en este caso va a ser un objeto. ¿De qué tipo? Del tipo Liquid Crystal. Entonces vamos a escribir Liquid Crystal, acá el nombre que querramos ponerle a nuestro objeto, que en este caso lo estamos llamando nosotros mi LCD. Puede ser el nombre que les parezca, pantalla 1. Esto sirve, por ejemplo, si vamos a trabajar con dos pantallas, poder identificar pantalla 1, pantalla 2, lo que quieran, digamos. En este caso tenemos uno solo, así que le vamos a llamar mi LCD. Si ven esta parte de acá, creamos entonces un objeto que se llame del tipo Liquid Crystal, mi LCD, y entre paréntesis tenemos que pasarle ciertos parámetros. ¿Cuáles son estos parámetros? Son los números de pines en donde vamos a conectar cada uno de los pines que vemos en la pantalla. Por ejemplo, en el primer parámetro tenemos que pasarle el pin donde está el RS, en otro en el RW, el enable de 0, de 1, de 2, de 3 hasta de 7. En el caso que, por ejemplo, eh, RW, si no me equivoco, era que lo usábamos a masa. Sí, en este caso que usamos RW, no le pasamos, simplemente le pasamos RS, el enable y los 4 pines de datos y también funciona. Que es de esa forma que los vamos a usar. Eso lo vamos a ver bien en los, en el programa, digamos. Pero lo que sí es importante es que esté la instrucción esta para poder crear este objeto. Una vez que tenemos creado este objeto, vamos a trabajar así, como tenemos por ejemplo cuando trabajamos con el puerto serial, que escribimos serial, punto, println y demás. Todas esas funciones son funciones de la librería del puerto serie, de serial. Bueno, en este caso va a ser lo mismo. Mi LCD o el nombre que le pongamos al objeto va a ser el objeto que vamos a usar, y vamos a poner punto y vamos a usar todas las funciones que están dentro de la librería Liquid Crystal. No sé si se entiende, pero ahí con los ejemplos lo vamos a ir viendo, que vamos a trabajar de esa forma. Entonces, cuando hacemos el programa, sí, en el programa entonces vamos a tener esto. Acuérdense que esto mi LCD puede ser cualquier nombre, puede ser pantalla 1, pantalla 2, puede ser lo que quieran. Lo que sirve es para identificar
una pantalla en particular, y si vamos a tener otra conectada, como les había dicho, simplemente vamos a definir, por ejemplo, pantalla 1 en unos pines en particulares y pantalla 2 lo mismo pero en otros pines, con otro nombre. Bien, entonces, por ejemplo, vamos a definir esta instrucción, va a ser liquid crystal, mi LCD, y vamos a identificar 1211 5432. Entonces 12 y 11 van a ser los pines del RS y el enable, y 5432 los pines de los bus de datos. ¿Sí? De esa forma vamos a trabajar ahora. Bien, entonces, así como usábamos, por ejemplo, en el puerto serie, que poníamos serial.begin, acá lo que vamos a necesitar, la librería esta Liquid Crystal también usa una función begin que nos sirve para que nosotros le digamos a la librería para saber que mi LCD qué pantalla tiene, porque la librería Liquid Crystal sirve para controlar varias pantallas de varios tamaños. Entonces, para, para especificar eso vamos a tener que utilizar la función begin. También se utiliza en el setup porque lo hacemos solamente una vez. Entonces ponemos LCD, o mi LCD sería acá, punto begin, y vamos a identificar cuántas columnas y cuántas filas tiene. En el caso, por ejemplo, que vamos a utilizar nosotros, son de 16 columnas y 2 filas. ¿Sí? Eso es para poder inicializar la placa, digamos, y que el compilador sepa, o sea, que la librería sepa que mi LCD.begin, por ejemplo, 16,2, sepa que la pantalla que se llame mi LCD va a ser de esa característica para poder trabajar la lógica. Bien, así como tenemos la función begin, también tenemos la función print. Fíjense que es muy parecida a la función print que usamos con el serial. En este caso se pone mi lcd.print, y dentro de los paréntesis del print le pasamos el dato que queremos imprimir. El tipo de datos para imprimir puede ser un char, un byte, un int, un long, un string, que es ahí. Fíjense que, por ejemplo, nosotros queremos imprimir, no sé, hola, le pasamos una variable, o entre comillas ponemos, por ejemplo, hola, y la librería sola se encarga de saber qué tiene que imprimir hola en la pantalla. Hace toda esa lógica de que les contaba hoy, de qué datos tienen que mandar por los pines de control y por los pines de comunicación, digamos, para poder imprimir esos datos. También tiene una opción que es un poco más avanzada, pero si queremos imprimir, por ejemplo, si queremos imprimir un número pero con otra base, por ejemplo, podemos utilizar, si queremos imprimir, no sé, el 10 en binario, pondríamos, utilizaríamos la función print, pondríamos el dato que queremos imprimir, coma, y acá donde dice base, podríamos usar bin para imprimir en binario, oct para en base 8, hex para hexadecimal, que son otros tipos de datos. Eso de parámetros es opcional. Podemos utilizar solamente el print con data y me estaría bien. Esto es solamente una funcionalidad que tiene. Bien, después, cada vez que utilizamos esta función print como valor de retorno, como el return que usábamos en las funciones, devuelve la cantidad de bytes escritos. Leer ese número o no es opcional, digamos, simplemente nos sirve por si en nuestro programa queremos controlar la lógica de cuántos bits, de cuántos bytes se escribieron en la pantalla, pero es opcional leerlo, digamos. Puede funcionar, digamos, simplemente uno pone print y pone el dato que quiere imprimir en la pantalla y funciona, no hace falta leerlo. Bien, esto sería la función print. Luego también tenemos otra función que es la función write, que funciona de forma parecida a la de print, solo que
lo que hace es imprimir un byte. Solamente imprime un byte en el, en la pantalla. Tiene un valor de retorno, si, digamos, cuando imprime, si todo va bien, tiene un valor de retorno 1, que por ahí también sirve para hacer alguna lógica de control, pero también es opcional leerlo. Bien, el, por lo general las letras y los números ya vienen predefinidos en la función. Uno eh, escribe, digamos, no sé, la, la palabra hola y ya conoce las letras, la H, la O, la L, la A. También hay una función especial que se llama createChar, que se puede utilizar para crear nuestros propios caracteres. Por ejemplo, si queremos imprimir una carita feliz, no sé, un reloj de arena, o queremos hacer algún tipo de animación de una barra o algo que se esté moviendo en la pantalla, lo podemos hacer mediante estas funciones. Que bueno, la función se llama createChar, se usa mlcd.createChar, y lo que tenemos que pasarle es un número para identificar el número de carácter que vamos a crear y un array. En este array que vamos a tener, ese array es muy particular porque vamos a tener que decirle qué píxel va a estar prendido y qué píxel va a estar apagado para poder generar nuestro carácter. Imagínense ustedes si nosotros tendríamos que estar escribiendo letra por letra qué píxel queremos prender y qué píxel queremos apagar. Esta función sería enorme. Bueno, como ya las letras vienen predefinidas, esto se usa solamente para caracteres especiales que querramos crear. Bien, para hacer esto no hace falta tampoco que lo hagamos a mano. Hay una web que está muy interesante que nos muestra algo como esto. Como el Braille cuando empezó. Fíjense, por ejemplo, tenemos, ahora lo vamos a ver esta web, yo lo muestro con un resumen. Podemos elegir acá arriba el tamaño que tiene nuestro carácter. En este caso acá es esto que estamos viendo acá en azul, es simplemente un zoom a esto, digamos. Por ejemplo, acá donde está la E es un zoom hecho a esta parte. Entonces, en ese espacio es, por ejemplo, de 5 píxeles por 8. Entonces, lo que vamos haciendo nosotros es indicar en ese array que le vamos a pasar a createChar, es indicarle qué píxel va a estar prendido y cuál va a estar apagado. ¿Cómo lo hacemos eso? En binario, por ejemplo, cada uno de estos números representa un píxel de acá. Entonces, por ejemplo, en esta fila vamos a tener todo 0. En esta fila todo 0. En esta, fíjense, 0, 1 porque va a estar prendido, 0 porque está apagado, 1 porque está prendido y 0 porque está apagado. En esta fila todo 0. En esta tenemos 1 que está encendido, todos 0 estos que están apagados y 1 de vuelta. Y así, ahí fíjense, 0 en el primero, 3 unos y un 0. En este 0 y en este 0. Así podemos crear cualquier carácter, cualquier figura, digamos, que se nos ocurra que tenga 5 por 8 píxeles. Este es el número en binario y en hexadecimal están los números acá. En esta página lo que nos facilita, digamos, es que tiene algunos ya creados y también lo podemos crear nosotros. Y acá nos da los números, digamos, el array creado en decimal, en hexa y en binario. Podemos utilizar el hexa o el binario. El más fácil de utilizar es este en hexa, porque simplemente copiando esto así como está, podemos utilizar dentro de un programa y hacerlo. A ver, les voy a... un segundo, le vamos a mostrar la página. Bien, ahí se las paso por el chat, pero se las voy mostrando en pantalla. ¿Sí? Guárdame un segundito. Uy, se me desconectó la pantalla. Guárdame un segundito que problemas técnicos.
Aguárdame un segundito. Bien, ahí les pasamos si entramos a esta página, nos va a aparecer algo así. ¿Ven? Y podemos elegir uno de los que está acá abajo, pero siempre fíjense que tienen que elegir acá de 5 por 8. Si ponemos 5 por 8 nos aparece esto que teníamos ahí. Y acá podemos ir dibujando lo que queremos. Por ejemplo, como la carita feliz que había puesto Maxi. Yo no soy muy buena dibujando caritas felices. Ah, no, no era tan así. Si ven, si le hacen un clic va cambiando la carita. Pueden hacer la carita que quieran, ¿sí? Por ejemplo, esta está mucho más feliz. ¿Sí? Y ahí pueden dibujarla como se les ocurra. Y luego pueden copiar y pegar el que tengan acá. ¿Sí? Es como que esta página nos pareció muy útil para poder mostrársela porque Sí, porque ir traduciendo va a ser mucho más complicado. ¿Sí? Entonces, lo que... Entonces lo volvemos a mostrar. ¿Sí? Van y dibujan la carita. Cuando ustedes recién llegan, la van a tener esta en blanco. ¿Sí? Vamos a clear all. Y aparece así en 5 por 7. Nosotros la ponemos en 5 por 8 y vamos dibujando la carita que queremos. Sí. Quedó raro mi tipito. Ahí está. Tenemos así otra forma de una carita feliz. ¿Sí? O de lo que ustedes quieran, ¿no? Pueden, si les entra acá el logo de ustedes o crear algún tipo de imagen que les quiera y luego seleccionan aquí el número y lo copian. Bien. Está todo en la presentación y en los apuntes. Disculpen, se nos desconectó la pantalla y tuvimos que frenar y volver a acomodar todo. Bien. Si nosotros copiamos ese valor nos va a servir para poder utilizarlo. Ahora, ¿qué les proponemos? Que hagamos este ejemplo en el Tinkercad. Así que vamos a ir todos a Tinkercad y vamos a ver. Bueno, vamos a mostrarles cómo está hecho esto y ahí vamos a hacerlo. Bueno, ahí les paso con Maxi que él les va a explicar este ejemplo. Bien, entonces para este ejemplo vamos a utilizar la conexión que ya viene predefinida en el Tinkercad, pero el hardware ahora como conectamos ya lo vamos a ver ahí, pero lo que quería mostrarles es esta parte de cómo vamos a imprimir el carácter especial que se crea. Bien, para el Tinkercad lo más importante, o sea, cuando trabajamos con una librería que no es la eh, que ya viene predefinida en el Arduino, como veníamos utilizando hasta ahora, que usábamos Serial, que utilizábamos las otras funciones, acá cuando no vienen así, tenemos que agregarlas y siempre se pone al principio del programa de esta forma: numeral include, y entre signos mayor y menor poner liquidcrystal.h, así que respetando las mayúsculas, la L y la C con mayúscula. Entonces esto lo que hace es
todas las funciones que están creadas dentro de Liquid Crystal están disponibles para utilizar acá. Si yo no coloco esta parte y no sé, en esta parte utilizo eh, mi, mi, mi lcd.begin 16.2, me va a decir esta función no está definida. ¿Por qué? Porque no está incluido esto. Yo al incluir esto tengo disponible todas las funciones que, que están dentro de esa librería, las tengo disponibles para utilizar. Y acá, fíjense, solamente así no lleva punto y coma. Entonces en el ejemplo que vamos a hacer va a ser como esto. Acuérdense, teníamos esto definido acá, después teníamos Liquid Crystal, creamos un objeto MiLCD del tipo Liquid Crystal y le indicamos el pin del RS, si no me equivoco, el enable y los 4 pines de datos. Luego vamos a crear un array que se va a llamar smile, que va a tener 8 posiciones del tipo byte, y abrimos y cerramos las llaves, y fíjense que acá vamos a copiar y pegar directamente como nos dio el array la página, que es esto que está acá. Si se acuerdan, el array es como un como como un dato con, fíjense, que es una variable como con muchas cajitas. Por ejemplo, en este caso decimos que es una variable, se llama smile del tipo byte y tiene 8. Quiere decir que tiene como 8 cajitas continuas, y en cada una de las cajitas va entrando un dato de tipo byte, que es lo que nos da esta página para poder crear nuestro carácter especial. Entonces, una vez que tenemos definido eso, eh, vamos a utilizar la función. A ver, acá me preguntan si reconoce tanto en hexa como en binario. Sí, reconoce, solo que si vamos a utilizar binarios, acá a cada dato de esto, en vez de ser 0x y el valor, hay que utilizar la B mayúscula. Por ejemplo, ponemos B mayúscula 000, coma, B mayúscula 010, y hay que ir escribiéndolo así. Cuando tenemos 0x indica que es hexa. Si lo utilizáramos en binario, tendríamos que utilizar como está escrito acá, solo que reemplazando este signo de por cientos por una B mayúscula para que el Arduino entienda de que es un binario. El sistema de numeración hexadecimal y binario son cosas que escapan un poco a este curso, por eso también les mostramos esta página donde ustedes los copian y los pegan. Si ya tienen conocimientos de cómo es la numeración y los quieren ir creando a mano, lo pueden hacer, no hay ningún inconveniente. Pero con esto ya lo simplificamos y hacemos que sea accesible para todos. Pero siempre que encuentren algo con un 0x adelante es porque está escrito en hexadecimal. Y si quieren usar binarios en Arduino, siempre van a tener que poner una B mayúscula adelante. Y recuerden que siempre lo de incluir las librerías es lo primero que tiene. Arriba van a ir todos los include, todas las cosas que tengamos que incluir de librerías tienen que estar en las primeras líneas. ¿Sí? Esa es como la primera sección que tienen que tener siempre los programas. Bien, entonces, una vez que tenemos creado nuestro array de la forma que queremos imprimir, simplemente vamos a utilizar mi lcd.createChar, vamos a indicarle un número, que va a ser el número que para después ubicarlo y pasarle, o sea, esta función nos pide dos parámetros, un número y el array para poder eh, crear, digamos, el carácter. Después, fíjense que vamos a utilizar el begin, que es para inicializar nuestra placa. Vamos a decir que es de 16 columnas por 2 filas. Y después vamos a utilizar la función write, que acuérdense que write solamente imprimía valores del tipo byte, así que vamos a poner byte y entre paréntesis el valor de el que queremos imprimir. Por ejemplo, si queremos crear varios caracteres especiales, acá vamos a ir enumerándolos 0, 1, 2, 3, y cada vez que utilizamos podemos utilizar o write con el
podemos utilizar mi lcd.write indicando que vamos a imprimir un tipo byte y ahí adentro ponemos el número de valor para utilizar. Bien, eso así sería, digamos, este programa así nos daría esa carita. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a utilizar un ejemplo en Tinkercad para poder llegar a hacer este proyecto. Bien, les pedimos a todos que vayamos al Tinkercad, lo abramos y vamos a ver dónde ya lo encontramos a todo esto ya conectado. ¿Sí? Lo que vamos a hacer, vamos a nuestro Tinkercad. Bien, vamos a borrar lo que ya tenemos acá. Y vamos a buscar donde dice en Starters Arduino. ¿Sí? Y ven que acá hay varios para probar. Bien, acá hay uno que tiene que decir LCD. Le hacemos clic y lo ponemos acá. Lo arrastramos. Está medio colgado mi PC. Ahí está, me apareció 2 veces. Ahí estamos. ¿Sí? Bien, y nos aparece ya todo conectado. ¿Sí? Como decía Maxi, vamos a poder ver que GND está conectado acá, que el VCC está conectado acá a los 5 voltios. ¿Sí? Tenemos acá el del contraste conectado para poder regular qué contraste tenemos con nuestro potenciómetro. ¿Sí? Y podemos ir viendo cómo está cada una de nuestras conexiones. Fijémonos que del Arduino nos va a estar tomando, utilizando estos 6 pines, ¿sí? Que con el I²C utilizaríamos 2 pines. Bien, lo que vamos a hacer es utilizar el programa que Maxi les acaba de explicar. ¿Sí? Vamos a hacer doble clic en nuestro Arduino, vamos a poner código y vamos a borrar lo que está acá. ¿Sí? Ahí ya tienen un programa creado por Arduino que lo pueden probar y pueden ir modificándolos, pero eso los dejamos para que lo puedan probar en sus casas, tranquilos, bueno, como si ahora no estuvieran en sus casas, ¿no? Pero ustedes me entienden. Bien, vamos a copiar y pegar el código que nos pasó Maxi. Y vamos a ir nuevamente a nuestro Tinkercad y vamos a pegarlo al código. Ven que siempre en la primera línea tiene que estar el include con las librerías que incluimos. Si incluyéramos más librerías, tienen que estar ahí, siempre. Es una muy buena práctica revisar que estén las cosas conectadas como están acá. Otra forma de ponerlo es ponerle nombres de variables a estos números y declarar acá abajo cuáles son esos números por si tuviéramos que cambiarlos en otro momento. ¿Sí? Bueno, y ahora simplemente ocultamos ya nuestro código y le damos iniciar simulación. Y tenemos nuestra carita feliz. Bien. Como decíamos, este potenciómetro que tenemos acá nos va moviendo el contraste. Si nosotros movemos el contraste, ven que perdemos el... Ya no se ve. Ahí tenemos poco contraste, por ejemplo. Y acá tenemos mucho contraste. En la vida real, con los pequeños giros que vamos haciendo, se va notando muchísimo cómo cambia el contraste y va a depender mucho de la luminosidad que tengas en el lugar, lo que vos necesites de contraste, ¿no? Bien. ¿Todos pudieron realizar esto? Si se animan, pueden con la página ir probando otro carácter. ¿Sí? Yo voy a ir haciéndolo mientras.
No, no estamos hablando, les estamos dejando el tiempo para que puedan probar los caracteres que quieran y que todos puedan hacerlo en Tinkercad. Eh, nos, le damos unos 2 minutitos más o si necesitan más tiempo nos avisan. Pasan probando qué caracteres quieren y fíjense si entendieron todo hasta acá o si tienen alguna duda. Yo, si lo pueden ver en pantalla, cambié el símbolo por un símbolo musical. Así que ahora, ahora vemos cómo hacer más cosas con las pantallas. Bien, estamos bien hasta acá. Vamos a seguir con la clase. Si nadie tiene dudas, si todos pudieron probarlo, vamos a continuar y vamos a ver otras funciones dentro de nuestra librería Liquid Crystal. ¿Sí? La... Recuerden, como siempre les voy a repetir, que el nombre Mi LCD es el nombre que le pusimos a esta pantalla que está conectada en los lugares donde dijimos cuando la declaramos. Podemos tener más de una pantalla conectada. Bien, si nosotros usamos el nombre de nuestra pantalla .clear, vamos a borrar la pantalla, ¿sí? Y nos va a poner el cursor en la esquina superior izquierda para poder empezar a escribir allí el próximo texto. No tenemos que darle ningún parámetro nosotros ni nos va a devolver nada, no va a tener ningún valor de retorno. Si quisiéramos, por ejemplo, que parpadeen nuestro ejemplo de recién entre dos caracteres distintos, podríamos hacer esto, que ponga un dato, lo borre, ponga un dato, lo borre, ponga un dato, lo borre. ¿Sí? Una cuenta regresiva también podemos hacer desde ahí, que eso está fácil de hacerlo hasta ahora. Bien, si utilizamos en cambio la función que se llama milcd.home, o sea, de nuevo, milcd es el nombre que le pusimos nosotros, puede llamarse pantalla 1 o como quieran. Bueno, va a posicionar el cursor en la esquina superior izquierda de la pantalla para escribir a partir de ahí el texto. Si además querés borrar la pantalla, tenés que utilizar el clear. Este
esta función tampoco va a tener parámetros ni valores de retorno. ¿Sí? Luego, si tenemos mi lcd.setCursor, lo que va a hacer es poder posicionar el cursor en una columna y fila especificada, ¿sí? Acuérdense que teníamos esto de 8 por 2, ¿sí? La primera es el número y el segundo, es el primer número que ponemos es la columna y el segundo parámetro es la fila, ¿sí? Acuérdense que siempre empezamos a contar de 0. La posición 0, 0 es arriba a la izquierda. Bien. Luego hay otra función que se llama milcd.cursor, que nos va a mostrar el cursor en forma de línea subrayado, como que queda ahí en el lugar, donde va a estar el próximo carácter escrito. Bueno, no tiene tampoco valor, muestra el cursor donde quedó, digamos, y no va a mostrar ningún parámetro de retorno. Y o sea, no tiene un parámetro de entrada ni valores de retorno. Y podés utilizar una función muy parecida que va a ser el nombre de nuestro objeto, en este caso mi lcd, punto, y ahí ponemos no cursor, o sea, sin cursor, que también no tiene parámetros ni valores de retorno. Luego tenemos otros que es blink. Acuérdense, blink significa parpadear. O sea, se prende y se apaga. Vamos a ver el cursor parpadeando, suponiendo que está visible. O sea, tenemos que primero activar mi lcd.cursor. Y no tiene parámetros ni valor de retorno. También existe la función mi lcd.noblink, o sea que evita que el cursor parpadee. ¿Sí? Por ejemplo, el cursor parpadeando se suele utilizar cuando estás esperando un dato o está procesando algo. ¿Sí? Como haciendo que esté esperando. Eso es bastante, normalmente se suele utilizar. Luego tenemos otra que es mi lcd.display. Enciende la pantalla después de haberla apagado mediante otra función que se llama mi lcd.nodisplay. Podemos hacer que un botoncito apague o encienda la pantalla. Esto nos puede servir, por ejemplo, para ahorrar batería. Nos apaga la pantalla sin perder el texto. Entonces, está bueno eso. Por ejemplo, si lo utilizas en algo que va a estar dentro de una habitación y querés que se apague, por ejemplo, la temperatura en los aires, vieron que ahora vienen con pantallitas LED. Bueno, lo queremos apagar, no queremos que moleste, podemos utilizar eso. Con lo que vieron ahora pueden hacer que apretando un botón se apague la pantalla, apretando otro botón se enciende. No va a haber ningún problema con hacer eso. Después, mi lcd.scrollDisplayLeft. Desplaza el contenido de la pantalla un espacio hacia la izquierda. ¿Sí? Todo lo que está en la pantalla hacia la izquierda. Y mi LCD Scroll Display Right desplaza el contenido hacia la derecha. O sea, hace lo mismo que tenemos en la pantalla, lo corre un espacio hacia la derecha. Todo esto es como para darle una animación a nuestro texto. Vamos a hacer que se mueva para un lado y para el otro, que parece que baila, no sé, lo que se les ocurra, para que quede más divertida esa pantalla. Y todo esto está en el apunte y está en estas diapositivas que tienen acá. Es como para que puedan jugar mucho con las pantallas. Mi lcd.autoscroll activa el desplazamiento automático del contenido mostrado en la pantalla. Esto provoca que cada carácter sea empujado en un espacio por el siguiente, en el sentido marcado por las funciones mi lcd to left y mi lcd right to left. Entonces, el efecto visual es que cada carácter nuevo aparecerá en la misma posición dentro de la pantalla. No tiene valores de retorno ni parámetros. Y también tenemos la función mi lcd.noAutoScroll, que hace que esto se detenga. ¿Sí? Bien. Con esto hasta puedes hacer algún tipo de jueguito, de tratar de frenarlo en un punto exacto, cuando tocas un botón, lo que se les ocurra. Ya pueden empezar a hacer jueguitos y todo con esto. Jueguitos muy básicos de nuestra época, más básicos que nuestro Tetris, pero bueno. Mi
mi lcd.left to right establece el sentido de escritura del texto en la pantalla. Por defecto es de izquierda a derecha. Es decir, que los caracteres que se vayan imprimiendo lo harán en este sentido, por lo que no haría falta de entrada ejecutar esta función, a no ser que previamente hubiéramos utilizado right to left, la cual establece el sentido de escritura de derecha a izquierda. Ninguna de estas dos funciones afectará en cualquier caso el texto previamente escrito en la pantalla antes de su ejecución. ¿Sí? Podemos escribirlo de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, las cosas. Bien, les dimos un montón de funciones. Ahora vamos a tener que empezar a usarlas, ¿sí? Vamos a ir con un ejemplito. Vamos a hacer un programa que nos pueda imprimir cosas en las dos líneas de la pantalla. Ahí le vamos a pasar un código y lo vamos a ir analizando todos juntos. Bien, ya todos tienen el código. Lo que vamos a hacer nosotros es copiar ese código y vamos a analizarlo y luego lo vamos a ejecutar. Detenemos la simulación si tenemos algo. Vamos a código, borramos lo que hay aquí y pegamos el nuevo código. Bien, para ver este código lo que vamos a hacer es, fíjense que en todos los programas que vamos a utilizar las pantallas se repite lo mismo. Primero tenemos la parte del include, que es para incluir la librería. Luego tenemos la definición de nuestra pantalla, que vamos a definirla con el nombre mi LCD del tipo Liquid Crystal y donde están conectados los pines. Y luego vamos a utilizar un par de funciones. Primero que nada, acuérdense que teníamos que utilizar el begin, que era equivalente al begin que usábamos en el puerto serie, que es para decirle a nuestra librería que mi LCD tiene 16 columnas y 2 filas. Y una vez inicializado, en este caso, vamos a imprimir de una la palabra hola. Fíjense que utilizamos el nombre del LCD, .print, y de forma parecida a cuando imprimíamos con el puerto serie, podemos poner entre comillas el texto y nos va a imprimir esto. Cuando nosotros inicializamos, si no le seteamos ni un lugar de donde queremos que imprima, va a tomar por defecto el lugar 00, sería primer columna y primer fila. Acuérdense que siempre esto es columna y fila. Bien, entonces en este caso nos va a imprimir hola en la parte de arriba a la izquierda. Luego en el loop vamos a utilizar la función setCursor. Entonces ponemos mi lcd.setCursor y le pasamos 0,1. Al pasarle 0,1 lo que le estamos diciendo es que es en la primera columna, pero la fila 1. La fila 1 ya es la segunda, acuérdense que empieza a contar desde 0. Entonces lo que hacemos en este caso es posicionar el cursor en esta parte. Sería la parte de acá abajo, que tendríamos la columna 0 y la fila 1. Y luego de eso vamos a utilizar una función, vamos a utilizar print, y dentro del print vamos a utilizar una función que se llama milis, que lo que hace es que cuando empieza a correr el programa en el Arduino, es un contador que empieza a contar cuántos milisegundos transcurrieron, y a eso lo vamos a dividir por 1000 para que nos muestre en segundos. Es simplemente para mostrar algo animado que vaya cambiando en la pantalla. Entonces, este código, si lo ejecutamos, vamos a ver que dice hola en
en la primera en la primera fila, y abajo va cambiando acá con el tiempo del simulador. Fíjense que recién ahí van 2 segundos. Acá arriba tenemos el tiempo del simulador, ¿sí? Por ejemplo, si queremos escribir algo, un texto más largo, estudiantes, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bueno, en este caso nos entra justo, pero si nos pasamos de 16 no, nos va a salir solamente la primera parte. Entonces en este caso, si le damos ahí, justo entra estudiantes y podemos... Bueno, fíjense ustedes la utilidad que tienen las librerías, que si... Imagínense si fuera que tendríamos que crear cada carácter. Fíjense que tendríamos que crear un array para la H, un array para la O, un array para la L y así. En este caso la librería ya tiene eso cargado, entonces mediante la función print simplemente le decimos qué queremos imprimir y nos sale en la pantalla. Si quisiéramos utilizar otra ubicación, vamos utilizando antes de imprimir el set cursor. Bien, bueno, le damos unos minutos, unos 5 minutos para que prueben ustedes y, por ejemplo pueden poner hola y su nombre o lo que quieran. Vayan probando esto y cualquier cosa nos avisan. Le damos unos 5 minutos y estamos acá disponibles. A ver, ahí nos preguntan si la librería viene solamente con el alfanumérico o con especiales. La verdad que habría que probarlo. No, sí, algunos caracteres vienen, por ejemplo, ahí probamos la ñ, hay que ver si lo tiene. Sí, la ñ por ejemplo no la trae, esa si queremos utilizar una ñ capaz tendríamos eh, que crear el carácter, o no estoy seguro si hay alguna librería que venga que no sea esta, que sea otra librería que tenga cargadas las letras, pero en el simulador solamente tenemos para probar esta. Acá preguntan cómo dijo que funciona la segunda línea. Bien, si vemos acá en el loop, fíjense que antes de imprimir esto que queremos poner en la segunda línea, utilizamos la función setCursor. Esto es como que cuando nosotros estamos por escribir acá en la pantalla o en donde sea, fíjense que qué hacemos nosotros antes de escribir. Tenemos el cursor ahí parpadeando y antes de escribir lo posicionamos en un lugar y luego escribimos. Entonces en esto es exactamente lo mismo. Utilizamos esta función para, para poder posicionar el cursor en la segunda línea, que sería acá en la posición 0,1, y luego empieza a imprimir. Por ejemplo, si acá en este caso tenemos 0,1, pero si pusiéramos acá en la posición 4,1, fíjense que lo va a imprimir un poco más adelante. ¿Ves? 0, 1, 2, 3, 4. Y a partir de ahí empieza a imprimir. Set cursor sirve para posicionar el cursor y luego imprimir. Siempre se utiliza antes del print. ¿Ahí se entiende, Tania?
La función milis es una función que dentro de las de gestión de tiempos, que la usamos algunas veces, que lo que hace es contar los milisegundos. Entonces nosotros lo que hacemos es eh, o sea, lo que hacemos es dividir por 1000 para que nos dé la cantidad de segundos, ¿sí? Este tipo de funciones eh, nos puede servir para ir contando tiempo en lo que querramos, digamos, en pulsadores o en distintas cosas, para poder hacer, juegos o para poder, o sea, lo que necesite nuestro proyecto. Podemos hacer algún tipo de reloj si queremos, algún tipo de cronómetro, todo eso se puede hacer y ir mostrándolo en una pantalla. En la simulación ven que el tiempo de simulación no es el mismo que el tiempo real, pero en la vida, por ejemplo, que queremos saber en cuánto tiempo se llena un tanque, ¿sí? Tenemos un sensor de nivel y empezamos a contar el tiempo desde que accionamos que se empieza a cargar, y cuando el sensor detecta algo, deja de contar el tiempo. Bueno, todo eso, y lo va mostrando en una pantalla. Todo eso se puede hacer. O, por ejemplo, cuánto tiempo tarda en refrigerar una sala, en nuestro aire acondicionado o lo que sea. Estas funciones de tiempo se usan para cosas así que no son tan precisas. Después, si necesitamos realmente contar un tiempo en segundos o tener un calendario disponible, hay unos módulos que son de tiempo real, se llaman RTC Clock, que son módulos de Real Time Clock, que eso sí se usan, creo que no tenemos para simularlos, pero sí se utilizan esos módulos que llevan una pila, que es como un reloj que está corriendo todo el tiempo. Entonces eso la primera vez se lo setea en la fecha correcta, la fecha actual, digamos, y en base a eso nos va contando, tenemos disponible minutos, segundos, minutos y horas, y el calendario. Entonces, como parecido al de la compu. Eso es algo que se utiliza para cuando nuestro proyecto necesite tener, la fecha disponible o, o alguna hora en particular o cosas así. Bien, ¿quedó alguna duda respecto a este ejercicio? Si no, pasamos a otro. Cuando tiene una cierta cantidad de líneas, para activar cada una de esas líneas lo hacemos con el set cursor, sí. Sí, sí. Acá preguntan si tiene una cierta cantidad de líneas. Para activar cada una de esas líneas lo hacemos con el set cursor. Sí, fíjate que con el set cursor te vas a poder mover si pones la posición 00, es la que está arriba a la izquierda. A partir de que moves el primer valor, que es el valor de las columnas, se va a ir moviendo el carácter para la derecha, digamos. El primer carácter es el 00, el de al lado es el 10, el que le sigue es el 20 y así, hasta 16. Y el primero de abajo es el 01.
El set cursor es para posicionarte. Una vez que te posicionás, ahí imprimís. No sé si se entiende. Va primero set cursor y luego el print o el write, depende que uses para imprimir. O sea, primero se posicionan y luego se imprimen. Siempre esas dos van juntas, porque si no especificamos nada, va a imprimir en donde haya quedado el cursor. Si recién lo inician, arrancan el 00. A partir de ahí tenemos que ir moviéndonos. Por ejemplo, si vamos a imprimir en el mismo renglón, no sé, temperatura y después algo más y humedad, vamos a tener que contar cuántos caracteres vamos a usar para temperatura y luego posicionar el cursor más adelante y ahí imprimir el otro dato, digamos. A ver, vamos a hacer un ejemplo de eso. Así queda más claro. A ver, por ejemplo, vamos a detener acá la simulación y vamos a imprimir. Vamos a sacar este de acá y vamos a imprimir. Empezamos en el 00. Esta puede o no estar, pero sí es bueno utilizarlo para que sepamos dónde empezamos. Entonces, en el 00 vamos a imprimir, por ejemplo, temp igual. Bien, entonces, acá vamos a escribir, por ejemplo, temperatura igual a 30. Acá ya vamos a poner un valor, pero después este valor lo podemos reemplazar por algo que venga de un sensor. Entonces, esto sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caracteres tenemos acá. Entonces, si al lado queremos imprimir otra cosa, vamos a utilizar de vuelta el set cursor, pero vamos a seguir en la fila, en la primera fila, entonces dejamos el 0, pero sabemos que hasta el 7 tenemos ocupado. Entonces, el 8 dejamos un espacio en blanco, vamos a empezar a escribir a partir del 9. Y entonces a partir del 9, por ejemplo, podemos poner estos segundos. Si le damos iniciar la simulación ahí, fíjense que va a estar el temp 30, dejamos un espacio de 2 y de ahí al lado recién empieza a escribirse lo que sigue. ¿Se entiende ahí? Fíjense que van de la mano, siempre posiciono el cursor y luego imprimo. Posiciono el cursor de vuelta y luego imprimo. Entonces de esa forma podemos utilizar todo el espacio. Por ejemplo, si estuviéramos controlando temperatura y no sé, humedad, o si un motor está encendido o apagado, las revoluciones de un motor, todo podemos ir mostrando, digamos, por este lado. También fíjense, si nosotros quisiéramos mostrar, vamos a hacer un ejemplo de que queremos mostrar varias cosas. Vamos a borrar esto. Así, por ejemplo, mostramos la temperatura. Luego queremos mostrar la humedad. Vamos a posicionarlo. Este dijimos que tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces del 0 al 6 tenemos ocupado. El 7 está libre. A partir del 8 vamos a poner, por ejemplo, las RPM de un motor. Y después en la parte de abajo vamos a poner humedad acá. Entonces ahí tenemos 7 arriba. Está bien, creo que entra. Bien. Y después en la fila de abajo, por ejemplo, en el 1, 0, 0, no,
columna 0, fila 1. Vamos a imprimir sensor temperatura. Luego, por ejemplo, acá ponemos un delay de 3 segundos, por ejemplo, punto y coma, y podemos utilizar la misma estructura pero para imprimir otra cosa. Por ejemplo, ponemos acá RPM, revoluciones por minuto de un motor, por ejemplo, no sé, 300. Borramos este y acá ponemos motor. Bien, vamos a ponerle un poquito más de delay, 5 para que se llegue a leer. Ejecutamos otro delay acá abajo. Entonces, fíjense, y acá falta una función más que todavía no usamos, que es la de clear. Cuando nosotros utilizamos esta función, lo que hacemos es borrar lo que tiene el contenido de la pantalla. Esto nos sirve para, en este caso que queremos mostrar dos cosas distintas, ahí. Entonces, si ven el loop este va a imprimir. Se va a posicionar en la posición 00, o sea acá arriba. Y va a imprimir la temperatura. Después se corre por el costado hasta la posición 8, imprime la humedad, por ejemplo. Luego, en la parte de abajo va a escribir sense temp, porque se posiciona en el renglón de abajo. Espera 5 segundos, borra la pantalla y vuelve a posicionarse en la posición 00 y va a escribir RPM tanto. Se posiciona en la parte de abajo y va a escribir motor. Espera 5 segundos, borra la pantalla y vuelve para arriba. Entonces, utilizar esta combinación nos sirve para que la pantalla, por ejemplo, todo el tiempo esté mostrando las dos cosas. Por ejemplo, la información de un motor y la información de un sensor de temperatura. Entonces, esto está hecho así, por ejemplo, por tiempo. Podríamos utilizar una entrada digital con un pulsador que me diga, bueno, cuando toco tal pulsador que me muestre la información del sensor de temperatura. Cuando toco otro pulsador que me muestre la información del motor. Cuando toco otro pulsador que muestre otra cosa. Y así como ven se pueden ir expandiendo y ir armando distintas funciones para ir mostrando por la pantalla. Esto lo que tiene de útil es que fíjense que nos estamos liberando un poco del puerto serie, que es el que usábamos nosotros para ver qué estaba pasando dentro del programa. Acá utilizando un print podemos utilizar digamos, utilizando el print del LCD podemos ir viendo qué está pasando dentro del programa y nos ayuda a que nuestro dispositivo no necesite estar conectado a una PC, sino que vamos manejando desde la pantalla. ¿Qué dice? Bien. Bien, si no quedan dudas ahí, vamos a otro ejemplo. ¿Se entendió este? Ahí le pasamos el código por el chat. Esto así pueden ir guardando para cuando quieran imprimir algo o para utilizar en los proyectos, les puede ser útil. O para refrescar la memoria de cómo estaba hecho. Bien, ahí le pasamos el código de este último. Ese guárdenlo porque ese en particular no está en el apunte. Ese lo creamos ahora. Bien. Bueno, seguimos con otro ejemplo. Un segundo acomodamos el video.
Bien, entonces ahora vamos a hacer un ejemplo que imprima por la pantalla LCD un texto que le enviemos por el puerto serie, ¿sí? Bueno, acá vamos a volver a tener un puerto serie, pero es una forma de mostrarle que podemos recibir algo por el puerto serie y imprimirlo en la pantalla. A ver, ahí vamos al simulador. Vamos a tener que acomodarlo un poco porque con los tabs por ahí en el chat del Jitsi se mueven, pero ahí lo acomodamos acá. Bien, detenemos esta simulación, borramos. Bien, vamos a ir viendo. Tenemos el include para la librería, definimos nuestro objeto MiLSD, que es la pantalla que tenemos conectada. Tenemos una variable para luz de fondo. Bien, en este caso esto no lo vamos a utilizar acá. Acá lo que estaba definido es para que el backlight se maneje con un pin digital. Por eso está definido esta variable, pero que no lo vamos a estar utilizando ahora. Lo que queríamos que vean de este ejemplo es esta parte. O sea, iniciamos el puerto serie y inicializamos nuestra nuestra LCD. Bien, lo que hacemos acá es, preguntamos si en el puerto serie hay algo disponible, o sea, si es mayor a 0, esperamos un ratito, unos 100 milisegundos para que haya recibido todo el dato, borramos lo que haya escrito en la pantalla y leo con un while, el serial available sea mayor a 0, ¿se acuerdan que utilizábamos eso para imprimir en una para recorrer todo el buffer del puerto serie? Y una vez que estamos recorriendo, decimos mi lcd.write que imprima. Como esto nos va leyendo carácter a carácter, podemos utilizar un write y ponemos mi lcd.write que imprima lo que nos da el serial.read. Una vez que termina de hacer eso, sale y esto queda funcionando todo el tiempo en el loop. Entonces, cuando nosotros le enviamos algo por el puerto serie, ahí va a ingresar a este if porque va a tener algo disponible en el puerto serie, espera unos 100 milisegundos, borra la pantalla y nos imprime lo que haya en el puerto serie. ¿Cómo lo hace? Recorriendo el buffer del puerto serie con este while, y cada carácter que va encontrando lo imprime con el write, que es va imprimiendo cada carácter en el LCD con el write de lo que tiene en el serial.read. Entonces iniciamos esta simulación, monitor serie. Ven, a medida que escribimos un nuevo texto, va borrando y va reemplazando por el nuevo. Fíjense que en este caso no utilizamos un set cursor, entonces por defecto, cuando no utilizamos el set cursor y imprimimos algo, por defecto toma la primera línea. Si quisiéramos utilizar la línea de abajo, antes de
de imprimir, luego hacer el clear, por ejemplo, podríamos modificar esto y si agregamos aquí mi lcd.set cursor y ponemos por ejemplo en la columna en la columna 0 pero en la fila 1 nos va a imprimir en la parte de abajo. Y así si después lo corremos más para adelante. Acá el tema es cuando si mandamos algo que sea de que sea muy largo, no nos imprime completo porque solamente imprime los primeros 16, lo otro queda fuera. Claro, y no nos va a reconocer los caracteres especiales esta librería. A ver, les dejamos unos 5 minutos para que prueben este código. Cualquier duda, estamos acá.
Bien, bueno, vamos a seguir con otro ejemplo para ir cerrando la clase. A ver, un segundo, acomodamos el video. Ahí estamos viendo el chat. Ezequiel y Paola preguntan, dice el código del chat no pasa nada cuando escribo. Fíjate si lo pudiste arreglar. Fíjate que para el write, el serial.read estaba con un enter. Había que corregirlo. No, en la parte de pin de luz de fondo no hacía nada. A ver, les paso este. Sí, la instrucción ahí de mi lsd.write queda desfasado, hay que arreglarlo. Claro, cuando pasás de 16 caracteres no lo escribe todo, escribe hasta 16. Si quisieras que escriba todo, se puede pensar una función, también hay en internet algunas ya hechas, donde utilizas un for o un while y vas contando la cantidad de caracteres que te fueron ingresando y cuando llegas al carácter número 16, ves si haces un enter y empezás a escribir abajo, seguís contando y te vuelve a escribir arriba o qué es lo que querés hacer o que te guarde en algún lugar eso y después lo vuelves a imprimir. O sea, hay muchas formas de solucionarlo, pero acá les estamos mostrando como lo más sencillo para entender el funcionamiento y luego con la lógica que ya tienen de todas las clases que vimos, los while, los for y los que fueron utilizando en los ejercicios, todo eso se puede ir trabajando o bien buscar ejemplos que ya estén hechos, entenderlos y ver si se adaptan a la lógica que nosotros necesitamos para nuestros ejercicios. La diferencia entre mi lsd.print y mi lsd.write es que el write escribe bit a bit, byte a byte, perdón. Byte a byte. Entonces, utilizamos mi lsd.write cuando la información que le vamos a ir pasando va a ser byte a byte. Por ejemplo, cuando escribimos un carácter especial eh, que, que lo usamos con un array, bueno, ahí nos conviene usar ese. O, por ejemplo, con nuestro serial read lo va leyendo de a uno cada byte, entonces nos va poniendo lee uno, imprime uno, lee uno, imprime uno. Eso es lo que por eso lo usamos acá en este ejemplo. No sé si se quedó respondida la pregunta o lo volvemos a explicar. Bien, si no queda ninguna duda, vamos a ir al siguiente ejemplo. Vamos a simular en Tinkercad un programa que muestre en el LCD una secuencia de caracteres que van posicionándose cada vez más a la derecha, como si fuese una barra de progreso animada, ¿sí? Les vamos a pasar el código por el chat y seguramente lo tenemos que ir corrigiendo entre todos porque el chat no es muy amigable para pasar código. Bien, ahí tenemos el código, lo vamos a copiar y pegar en nuestro Tinkercad
eliminando lo que teníamos de antes. Bien, primero vamos a analizar el código y después le damos un ratito para que lo prueben. Bien, lo que vamos a hacer acá, vamos a hacer como varios caracteres especiales que vamos a imprimir en una secuencia para que genere como un tipo de animación. ¿Cómo hacemos esto? Bien, entonces empezamos incluyendo nuestra librería y nuestro objeto MiLSD conectado en las patas que venimos utilizando, y vamos a crear tres caracteres especiales. Si vemos acá, tenemos un array que se llama A, que tiene 8 posiciones, y acá sí está escrito en binario, que eso nos preguntaban hoy. Fíjense que poniendo la B mayúscula indicamos que está en binario. Entonces, fíjense, el primero es todo 0, la segunda línea todo 0, la tercera también. Después en la cuarta línea tiene solamente un 1 en el medio, en la que sigue también, y después todo 0. Entonces esto nos daría como toda la pantalla digamos apagada, solo con una pequeña rayita en el medio. Después el de abajo hace una animación parecida y en la tercera también. Por eso tenemos estos tres caracteres. Lo que vamos a hacer es vamos a ir prendiéndolos en distintos momentos para que genere como una animación. Entonces tenemos A, B y C, que son nuestros tres arrays. Entonces, acá en el setup vamos a crear los caracteres. ¿Se acuerdan que hoy utilizábamos el milsd.createChar? Entonces vamos a crear en la posición 0, o sea, lo vamos a llamar 0 para poder ubicarlo, y le vamos a pasar el array A, el 1 creamos la B y en el 2 creamos la C. Entonces con estos tres creamos nuestros tres caracteres. Utilizamos del begin, que es para inicializar nuestro display, que decimos que es de 16.2, y por las dudas ponemos un clear para borrar lo que esté en la pantalla. Luego en el loop vamos a utilizar un for, que mediante el for vamos a hacer la animación. Entonces vamos a decir, definimos una variable i, vamos a decir para de i igual 0, mientras que i sea menor a 16, o sea que va a ir contando de 0 a 15 y más. Y ahí fíjense, claro que esas son las posiciones que vamos a ir recorriendo. Y ahí fíjense cómo vamos haciendo esto. Tenemos el set cursor en la posición i y 0. Entonces fíjense que al utilizar una variable para el set cursor, a medida que el for se vaya incrementando, vamos a ir moviendo nuestro set cursor. Entonces, para el primer caso, cuando i valga 0, vamos a estar en la posición 00, que es acá arriba. Vamos a imprimir el carácter 0, que es el que tiene la rayita, y vamos a esperar un ratito. Vamos a esperar 250 milisegundos. Luego, en la posición de vuelta 00, vamos a imprimir el carácter 1 y esperamos un ratito. Lo mismo en la posición 00, vamos a imprimir el carácter del 2 y esperamos. En la misma posición vamos a imprimir de vuelta el 1 y luego de vuelta el 0. Entonces esto hace una animación como que de dos rayitas pasa a otra y después como que vuelve para atrás. Todo esto en la posición 00. Cuando hace un ciclo completo del for, vuelve, ahora i vale 1. Entonces cambia la posición en la posición de al lado. Y así va a seguir haciendo en las 15 posiciones. Cuando llega a la posición 15, sale del for, espera un segundo, borra la pantalla y empieza de vuelta.
Si le damos play y ahí ven cómo la animación empieza a moverse. Prende el medio, prende los bordes, prende completo. Y puede crear la animación que quieran. Así pueden ir creando. Fíjense que acá, como la última en la posición 00, por ejemplo, lo último que se escribió fue la de 0, va quedando esa rayita atrás. Si nosotros pusiéramos, por ejemplo, un clear acá dentro del for, va a ir imprimiendo cada carácter, pero no va a ir quedando este como rastro que queda acá. Se borra cuando sale del for, espera un segundo y ahí con este clear es el que borra. Ahí borró todas y luego entra de vuelta al for y empieza a hacer la animación. ¿Sí? Por ejemplo, esta animación se puede usar si, por ejemplo, lo tenemos dentro de una función para no tener que escribirla. Fíjense que es algo medio repetitivo. Lo podemos escribir en una función que haga lo de la barra, de esperar, por ejemplo. Entonces, mientras nuestro programa está haciendo algo que espere, podemos poner en el que salga por la pantalla LCD que se ejecute esta función. Y una vez que sale, bueno, ponemos un clear y ponemos otra cosa. Pero todo este tipo de animaciones sirve para que digamos, la interfaz con el usuario sea un poco más amigable. Por ejemplo, si tenemos que esperar que haga algo, a veces es bueno que la pantalla le vaya indicando cuánto tiene que esperar. También podemos manejar, si queremos que espere, no sé, un minuto, podemos calcular aproximadamente con el delay cuánto tiempo queremos que espere y se va completando los cuadritos. Podremos cambiar el set cursor, el cursor en vez de ser solamente acá en la parte de columna, podemos poner un for más grande que nos cambie de fila y puede ser que complete arriba y abajo. O que diga procesando arriba y esto aparece O que abajo. diga, claro, que abajo diga procesando y, y esto esté esperando. Las posibilidades son infinitas, digamos, cada uno va haciendo como le parece. Lo que le queríamos mostrar con esto es que a las funciones, tanto setCursor como las de print y demás, no solamente podemos usar los números, sino que podemos utilizar variables y que las variables las podemos ir modificando con for, con while, con lo que nos haga falta, o también pueden ser leídas desde afuera y se van moviendo por el display. De esta forma se pueden crear muchas animaciones, también los caracteres especiales. En este caso nosotros pusimos esto, pero si vamos a la página podemos utilizar hay barritas que son las que como que suben y bajan, que se pueden ir cargando. Hay mucha infinidades, digamos, de cosas para ir creando. Bueno, lo pueden seguir probando todo lo que quieran. Estamos bien justos o sea, llegamos bien a desarrollar todos los temas que queríamos desarrollar en esta clase y con esto estamos dando por finalizada esta clase. ¿Qué dice acá el compañero? El compañero Armando nos dice, profesor, lo modifiqué para que complete la segunda línea también. Muy bien. Sí. Un for anidado con el otro, genial. Buenísimo que lo pases también para que tus compañeros lo puedan ver. Con esto que tenemos hasta acá, ya pueden empezar a pensar cómo quieren hacer sus proyectos finales, ¿sí? Yo les paso mientras por acá el link que era el de autoevaluación antes. Ahora es simplemente que nos dejen sus opiniones. Queremos saber de verdad qué están pensando de la clase, si les está gustando, si va bien el ritmo, muy rápido, muy lento, todo lo que quieran decirnos sobre la clase. Y vamos a dejarles en el foro que se armó en el Google Drive algunas propuestas, si les parece, que quieran armar lo que nosotros se nos ocurre, que con lo que saben hasta ahora pueden armar como proyecto final. Si no pueden armar otras cosas, vamos a seguir agregando temas. Les podemos, para la clase que viene, decirles bien qué temas son los que vamos a terminar de desarrollar, porque todo depende siempre del Tinkercad, qué cosas nos deja hacer.
y pueden ir armando los grupos, pueden ir armando todo lo que necesiten para realizar el trabajo final. Pueden hacerlos individual. El link del Drive ahí ya te lo paso. Así que bueno, les pedimos si pueden por favor completar o sea, si tienen algo para decirnos de la clase, siempre nos sirve, sea bueno, sea malo, lo que sientan, eh, para poder para poder ir mejorando. Como acá no tenemos el feedback que teníamos con las clases presenciales, es muy bueno, no sabemos qué les parece de todo. Bueno, los esperamos el próximo sábado y bueno, los videos van a estar subidos entre hoy y mañana a YouTube para que también los puedan rever. Ah, me olvidaba, la otra cosa que tenemos es una guía de ejercicios que está subida al Drive y al Gokurarí, para que pongan en práctica todo lo que fuimos aprendiendo hasta ahora. Y cualquier duda, como siempre, nos pueden consultar al mail. Nos vemos la clase que viene y nosotros nos quedamos conectados hasta las 12.